Buenas noches a todos. Erev Tov, ¿cómo nos encontramos? Esperaremos unos minutos para comenzar a que subamos online. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy hablaremos un poquito de la preparación del ser humano hacia algo tan subjetivo como es la libertad. Pesach nos dice en el rezo, en el Kiddush que haremos, en el Birkat Hamazon, en la bendición después de la comida, nos dice Zman Heiruteinu, el tiempo de nuestra libertad. Y el tiempo de nuestra libertad nos dice que libertad, la idea de libertad, es algo absoluto. Es un valor absoluto que nosotros podríamos pensar a simple vista de que en las cosas absolutas no hay grises, no hay matices. Es decir, que cuando una persona celebra que es libre porque estuvo esclavo, no hay un paso intermedio entre ser medio esclavo a medio libre. La libertad es aquellas cosas que tienen un valor de plenitud absoluto en nuestra vida. Y ese valor absoluto es lo que realmente nosotros, sí o no, vamos a festejar la noche de Pesaj. Y de hecho, vamos a hablar no nada más de ese valor absoluto, sino en general, que acaso existe valor absoluto en nuestra vida, que nosotros podamos decir que hay una cosa que es blanco o negro. En verdad, nosotros podríamos decir que cuando hablamos de la verdad, entonces es la mentira la que nos hace contrariarnos a la verdad y volver al camino de la mentira. Es la mentira la que nos hace contrariarnos al camino de la verdad y por lo tanto volvemos al camino de búsqueda de la verdad. Es decir, que lo contrario a la verdad sería la mentira. Pero recuerdan, estudiamos en alguna de nuestras sesiones de estudio hace algunos días de que Maimónides nos escribe de que lo contrario a la verdad no es la mentira, sino que lo contrario a la verdad es la fantasía, la capacidad del hombre de imaginarse una situación privada o colectiva de la vida y de su verdad, hace alejarnos de la verdad, porque la mentira, en verdad, con 4 argumentos o con 2 vueltas a lo que se nos está diciendo, somos capaces de transformar la mentira en una cosa que no tiene consistencia alguna. Y toda cosa que no tenga consistencia, obviamente que al final de todo no vivirá. Cuando nosotros vamos a festejar Pesaj, vamos a hablar de estas cosas, de estas situaciones, en las cuales nosotros queremos decir que existen
que existe una conexión entre nosotros mismos y la verdad, entre nosotros mismos y el universo, que nos permite y nos obliga a llegar a conclusiones que van a asegurar que existen o no, según la Torá, cosas absolutas. Cuando nosotros hablamos de cosas absolutas, podríamos pensar entre ellas la libertad. Por ejemplo, una persona dice: ¿de quién es culpa todos estos muertos que por desgracia estamos viviendo con absoluta tristeza en esta pandemia universal? ¿Podríamos echarle la culpa a los políticos y a los gobernantes porque no se adelantaron a la situación, porque no actuaron en un momento en el cual quizá podrían haber actuado? La respuesta tajante es de que no hay nadie que pueda ser absolutamente culpable. Quizá alguno de ellos pudo haber hecho las cosas de una manera distinta, o quizá ni siquiera se le puede preguntar eso, ya que él hizo y puso en la balanza otros intereses que no le permitieron actuar para llevar a cabo lo que necesitaba hacer. Tenía otro interés, él veía otras necesidades del pueblo que adelantarse a los reportes de lo que la pandemia decían que venían de China. Y como nosotros estamos acostumbrados en Occidente a no creernos lo que viene de China, entonces lo que venía de China no era cierto. De esa manera, nosotros vamos a descartar, en cierto modo, todo lo que es absoluto. Y entonces Maimónides viene con una pregunta en su pensamiento y nos dice así: si lo absoluto no existe, ¿qué es? ¿Cuál es el valor que nos une a lo religioso? ¿Dónde está la religión si no hay algo que sea absolutamente fehaciente de necesitar y saber estar y cumplir? Porque si las mitzvot no son absolutas y cada uno de nosotros podemos hacer el Shabbat como nosotros mismos lo queremos interpretar, lo podríamos interpretar, entonces significa que es una cosa al menú personal de cada uno y entonces no hay Shabbat. Nos van a preguntar, en el Shabbat existen también ideas varias sobre lo que significa las distintas cosas que están prohibidas o permitidas como se discuten en el Talmud. Y el Talmud nos dice que hay cosas que le damos la razón a unos y hay cosas que le damos la razón a otros. Entonces podríamos pensar de que no hay algo absoluto detrás. El Talmud nos contesta: el Shabbat es lo absoluto. Shabbat, que tenemos que cumplir el Shabbat, es absoluto. Y el que lo cumple, HaKadosh Baruj Hu, Dios, en cierto modo, le promete, se une con la voluntad del ser humano y nos dice que nosotros, a través de la voluntad de que cuidamos el Shabbat, nosotros tendremos la capacidad de unirnos a la voluntad de bien que Dios manifiesta en su creación. Y esa voluntad de bien que Dios manifiesta en su creación nos va a permitir a nosotros unirnos a un mundo de mayor moralidad y de más requisitos de bien en nuestra vida. Es decir, que sí hay algo absoluto en nuestra vida, que es, por ejemplo, los valores que son indiscutibles. El Shabbat es indiscutible. ¿Cómo cumplir con el Shabbat? Podemos discutir, podemos tener ideas varias. El Yom Kippur es absoluto. ¿Cómo vamos a cumplir el Yom Kippur? Entonces vamos a discutir. Hay quien dice que lo tiene que cumplir estando en la sinagoga, es un ejemplo, estando en la sinagoga todo el día y toda la noche y rezando, diciendo Teilim y llorando, etc. Y hay quien dice que no, que él cumple Yom Kippur estando en casa todo el día y viniendo a la Neilá, hablándole a Dios 2 minutos, con conciencia, con pureza, y con eso habrá cumplido.
Viene Maimónides y nos plantea una situación que es una pregunta que hoy cuando repasaba me pareció súper actual. ¿Es la libertad un valor absoluto? ¿Es la libertad un valor como el Shabbat, que todos estamos de acuerdo en que hay que cumplir el Shabbat, pero hay que entender cómo? ¿La libertad también es así? ¿O puede haber alguien que nos puede decir, donde tú pensabas que eras libre, ahora ya no vas a ser, porque mi criterio de lo que yo entiendo que es el interés colectivo no te va a permitir hacer lo que tú crees como individuo? Y esta pregunta es una pregunta moderna, una pregunta de la realidad de nosotros mismos, no porque lo moderno me guste más que lo viejo. Lo viejo me puede gustar más. Prefiero una obra de arte del año 200 antes de la era común que una obra de arte de alguien que la puede volver a hacer el día de mañana. No nada más porque vale más, sino porque es irrepetible, porque es incunable. No es que lo moderno me gusta más cuando matizo la idea de una pregunta de la modernidad, sino la idea de que principalmente hoy podemos preguntarnos la misma pregunta que escribió Maimónides hace más de 800 años. Maimónides se pregunta a sí mismo, ¿es para nosotros la libertad un valor absoluto o es para nosotros la libertad un valor que cada uno lo entiende a su manera y lo transforma en la comodidad que él quiere definir que es libertad? Y entonces nosotros nos vamos a preguntar si Pesaj, si la noche de Pesaj, que nosotros vamos a decir Zman Heiruteinu, el tiempo de nuestra libertad, ese tiempo de nuestra libertad en el que nosotros vamos a actuar con plenitud, ese momento es un momento que no está definido por nuestra propia expresión y por nuestro propio entendimiento. Está permitido por la forma en que Hashem, creador del universo, entiende lo que es libertad. Entonces nuestras preguntas no ocupan ningún sentido. Cuando nosotros vamos a decir que estamos en tiempo de nuestra libertad, vamos a cerrar los ojos y uno va a pensar que libertad es estar en Disneylandia durante 2 semanas, y otro va a pensar que libertad es entrar a un spa espiritual, y otro va a pensar que es irse de vacaciones, y otro va a pensar que es el trabajo, y la respuesta va a ser que ninguno es verdad. Que todos nosotros no tenemos la capacidad de transformar nuestra vida en un momento libre, real, porque la libertad no es un valor absoluto. En Shabbat, cuando nosotros cumplimos Shabbat, y Maimónides nos dice que Shabbat, en nombre del Talmud, es un valor absoluto, porque Shabbat, según todos, es un tiempo que dura desde uno a otro, y hay un momento de descanso, y solamente nosotros tenemos que definir y entender cómo descansamos. Eso obviamente que existe. Pero cuando nosotros decimos Zman Heiruteinu, tiempo de nuestra libertad, y también en otra fiesta, tiempo de nuestra alegría en la fiesta de Sukkot, y tiempo de recibir la Torá en la fiesta de Shavuot, ¿esos son valores absolutos? ¿Acaso nosotros de verdad recibimos la Torá? ¿O solamente nos las han transmitido en la forma en que nuestros maestros y nuestros sabios nos lo hicieron saber de una manera o de otra? Y dentro de esos sabios, muchos de nosotros quizá pudimos vivir en comunidades que la mejor respuesta a un motivo era hazlo y cállate. Y por lo tanto, ¿qué Torah es la que él recibió? La Torah de entender lo que el otro hacía sin conocer su motivo. Entonces, viene Maimónides y nos pregunta una idea que se refleja en la vida de cada yehudí, cada generación, cada año. ¿Son los valores de la Torá valores absolutos para nuestra vida, o nosotros los construimos y los explicamos y los vivimos y los magnificamos según nuestro propio entender? Para que nosotros podamos entender la idea de lo absoluto, nosotros tenemos que
entender que si hay algo que es un valor absoluto, hay algo que se llama poder avanzar después de una cosa absoluta. Por ejemplo, si nosotros decimos que el blanco y el negro son absolutos, como dos polos, entonces en medio al negro lo vamos a diluir hacia los grises y el blanco lo vamos a ir creándole azules o verdes, le vamos a ir creando unos efectos que van a, o rojos, que van a poder cambiar su forma. Y entonces Maimónides viene y pregunta: cuestión, si nosotros decimos que el valor absoluto es la Torá, y la Torá a su vez nos hace vivir momentos que son plenos y absolutos en nuestra vida, hacia donde ella nos hace avanzar. Si nosotros queremos pensar de que avanzamos como en el premio y en el castigo, y avanzamos hacia el mundo venidero, porque ese es el avance de lo absoluto, donde antes estábamos en un lugar, no que podemos quedarnos en lo absoluto, seríamos inertes, seríamos inamovibles, absolutos, porque la persona seguro que no es absoluta, la persona nace y empieza a morir en ese momento y empieza a vivir y empieza a transformarse, a ir a más. Pregunta Maimónides: ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde avanzamos después de la aceptación de que existe algo absoluto como norma en el judaísmo? Y Maimónides descarta: lo primero que no podemos decir es que vamos hacia el mundo venidero, porque el mundo venidero no puede ser absoluto de nuestra realidad. No, el mundo absoluto no puede ser el lugar a donde nosotros nos definimos como objetivo final. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que haya, la pregunta más simple, la respuesta más simple, no hay nadie que haya ido ahí y haya vuelto. Y por lo tanto, no se llamaría eso un avance, se llamaría eso una definición tan dura de lo absoluto, donde no encontraríamos ningún efecto de futuro para nosotros. Entonces Maimónides nos dice: ¿sabes dónde está el avance de la persona para poder manifestar que lo absoluto tiene un sentido dentro de nuestra propia realidad? En la divinidad en sí. La divinidad en sí es la manifestación de la creación de Hashem en el universo. Dios creó el mundo de una manera en que fue Yesh Me'ain, que es una obra que tiene una presencia, y esa presencia viene de la nada. Cierto que cuando nosotros abrimos los textos en Bereshit y nosotros vamos a buscar qué es lo que había en el principio de la creación, la Torá no nos dice que no había nada, porque obviamente había Dios, Dios estaba presente. ¿Y qué dice la Torá? Que había un caos, había en hebreo tohu vavohu, había una revoltija, estaba todo revuelto, donde las cosas no tenían una definición, y como no tenían una definición, no había capacidad de transformar el universo en nada. Todo estaba tan revuelto que no teníamos materiales para fusionar, para crear, para encapsular, para dar forma ni fondo, porque todo era un caos. Pero la Torá, los comentaristas, Jajamim a través de la Kabbalah principalmente, nos recuerdan que el mundo viene de Ain, de la nada. Entonces viene Maimónides y nos hace un estudio talmúdico fantástico. Si la nada es lo absoluto, entonces lo que hay en medio es un desarrollo, es un avance. No es que nosotros realmente somos el objetivo de ninguna cosa. Y Maimónides entra en un pensamiento que es complejo, pero es bonito. Es tan complejo la idea
de que nosotros no tenemos objetivo y entonces somos subjetivos en nuestra vida y en el tiempo, que por lo tanto, ¿saben cuál es el final de lo absoluto que hace nacer el universo, que es la nada? Cuando el hombre ya no está, su abstracción, su desaparición física, permite manifestar que ahora hay espacio en medio para que alguien, una vida, un ser viviente, haga avanzar al mundo a un sistema que siga avanzando hacia más y hacia más y hacia más. Es decir, dice Maimónides, ¿sabes por qué la libertad de Pesaj y la alegría de Sukkot y recibir la Torá de Shavuot son parte de algo real y no objetivo? Porque nosotros tampoco tenemos un objetivo en la vida. Nuestro objetivo es un objetivo que está solamente en un tiempo y en manos de Akadosh Baruj Hu, que es transformar este mundo en una morada para Hashem. Y nosotros cada día, cada momento, cada hora, cada minuto tenemos la oportunidad de hacer el bien o de no hacerlo. Y eso es nuestro objetivo. Y eso sí es un valor absoluto. Decidir hacer el bien o no hacerlo es un valor absoluto. O lo hiciste o no lo hiciste. Y en ello, independientemente si hayas tenido un buen resultado de tu acción, en ello no depende de la persona. Porque muchas veces una persona hace cosas buenas que parecen malas, pero en el fondo son buenas. Y muchas veces la persona hace cosas malas, pero que en el fondo son buenas y no tuvo ninguna intención de hacerlo. Y que solamente nacen en una situación equívoca, en una situación de mala intención. Pero a Kadosh Baruj Hu no le permite a esta persona de malas intenciones manifestarse con plenitud y transforma ese mal en bien. La voluntad del hombre es absoluta. Pero la creación es absoluta, porque vamos desde el nada al todo. Me'ain leyesh, como Dios mismo. Dios se manifestó en la nada, primero, aunque había caos, pero Dios se manifiesta en la nada, porque nada era transformable, y se manifiesta a un punto en el cual cada cosa tenía un objetivo perfecto, una razón de ser y una función única, pero todo ello era válido en el momento en que todos estábamos estáticos. Pero cuando todos empezamos a actuar, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer el bien o el mal en cada uno de los momentos. Y si en cada uno de los momentos tenemos la oportunidad de hacer el bien o el mal, entonces eso es absoluto. Pero el valor de en medio, nuestra vida, no tiene un objetivo absoluto. Y por eso dice Maimónides, ¿sabes lo que nosotros decimos en Pesaj? Zman Heiruteinu, el tiempo de nuestra libertad, el tiempo de nuestra alegría, el tiempo de recibir la Torá, las 3 grandes fiestas de la Torá. Todos ellos, son valores que viven para que el hombre pueda determinarse en una sola cosa que es absoluta en su vida, que es un valor absoluto de verdad. Hacer el bien, elegir hacer el bien o elegir no hacerlo. Y muchas veces la persona ni siquiera tiene la conciencia de que está eligiendo. Las cosas las hacemos muchas veces de una manera en que las hacemos por inercia. Hacemos una cosa porque así lo hicimos ayer y así lo hicimos anteayer. Y puede ser que no estaba bien hecho, que no está bien hecho. Y sin embargo el hombre elige hacerlo y nunca elige indagar por qué lo hace. Y en su falta de indagación no cambia de hábito. Y si no cambia de hábito siempre estará pensando que hace el bien. Y puede ser que lo esté haciendo mal. Lo está haciendo metódicamente mal. Porque el hombre, si no se detiene a pensar qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, entonces no puede discernir entre el bien y el mal. Y lo único absoluto que tiene la persona es su elección sobre si su próxima acción va a ser buena o mala para este universo. Y ahí sí existe realmente un valor. Entonces Maimónides nos dice, cuando tú vayas a creer
que vas a leer que estás viviendo un tiempo de libertad, no significa libertad que estás atado o no estás atado. Porque puede ser una persona que esté atado con 1000 cadenas y es libre en su espíritu. Y una persona que esté libre y nunca le hayan amenazado y nunca le hayan dicho nada y que nació con cuchara de plata en la boca y aún así es esclavo de sus propios deseos y del protocolo impuesto a su alrededor como modo de vida y nunca es capaz de salir de él y de romper sus barreras. Quiero compartir con ustedes una historia jasídica, verídica. Hace muchos años, no tantos años, en 1957, en el Shabbat de Perashat Bereshit, en la sinagoga del Rabbi de Lubavitch, se vendían el mérito de todo el año. Se hacía una subasta y decían, ¿quién quiere comprar el pago de la electricidad de todo el año? Y uno levantaba la mano, uno compraba el mérito de pagar la electricidad, otro pagaba el mérito de pagar la luz, el agua, el vino, la comida, y así cada uno, y así los gastos ya quedaban pagados para todo el año. Unos cuantos benefactores se peleaban en una subasta pública quién se iba a llevar el mérito. Una persona que se dedicaba a los negocios en Inglaterra llegó en este Shabbat al Rabbi y quiso hacerle un regalo al Rabbi, quiso comprar una cosa. Y el Rabbi le dijo, él dijo, 1957, dijo, quiero dar $1,000. $1,000 de 1957 es como que hoy alguien quiera dar $15,000 o $10,000, que era dinero, era un donativo bonito para pagar algo. Y el Rabbi le dijo, no. Normalmente el Rabbi no entraba en la subasta, pero cuando este hombre quiso dar 1,000, el Rabbi dijo, no, da 5,000. Y el hombre, wow, dijo 5,000. Es como que alguien quiera dar 10,000 y le diga, no, da 50,000. Es una gran diferencia. El Rabbi le dijo, da 5,000. El Rabbi se cayó y entonces el hombre aceptó. A los pocos días entró en una audiencia privada al Rebbe. Y el Rebbe le dijo, mira, ¿sabes por qué te he pedido que des 5,000? Porque quiero que tengas fe en Hashem, en que tus negocios irán mejor. El hombre no entendió, él quiso dar de corazón 1,000, le pidieron 5,000, mucho más de lo que podía dar. Al final los dio con alegría, con un poco de incertidumbre, y todo ese año, el año le fue plano, ni ganó ni perdió, no entendía por qué el Rabbi le había dicho donar tanto dinero. Finalmente, antes de Año Nuevo, antes de Rosh Hashanah, el hombre tuvo una oferta de sus vecinos que eran un hospital y le dijeron, queremos comprar el edificio que tienes aquí al lado. Y el terreno, un edificio y un terreno. Y el hombre dijo, mire, yo no estoy dispuesto a vender, pero si me dan X suma, estoy dispuesto a hacer la compra. Los hombres inmediatamente le dijeron, adelante, te lo compramos. Solamente con el adelanto que le dieron para esa operación, que eran $15,000, ya triplicó lo que el Rebbe le había hecho dar, $5,000. Entonces, ese mismo año, el hombre volvió nuevamente a visitar al Rebbe y quiso comprar nuevamente algún mérito en la subasta. Y cuando levantó la mano para comprar en la subasta, dijo, yo estoy dispuesto a dar lo que el Rebbe me diga que dé. El hombre se cayó y el Rebbe aceptó. A los 3 días entró al Rebbe y le preguntó, Rebbe, ¿cuánto quieres que yo dé? El hombre, que era un hombre de negocios, se pensó para sí mismo que si yo el año pasado di 5,000 y me fue bien, aunque el Rebbe me diga que dé 50,000, los voy a dar porque me va a ir bien también, porque yo confío en la sabiduría de los justos del pueblo de Israel. Cuando el Rebbe lo sorprende y le dice, quiero que des $126. Entonces el hombre se volvió blanco. Dijo, ¿cómo? El año pasado me pediste 5,000 y gané dinero. Ahora me estás pidiendo $126. Tan poquito significa que voy a perder mi dinero. ¿Qué pasa? Le preguntó al Rebbe, ¿por qué? ¿Por qué dices así? Y el Rebbe le explicó, le dijo, mira, yo no necesito tu dinero. El año pasado yo quería que tú rompas tus propias fronteras. Quería que creas en Dios de verdad.
y por lo tanto yo te hice salir de tu propia realidad. Te pedí que dones 5,000 porque de esa manera tú ibas a ver bendición en tu acción, porque tú has roto las herramientas que te atan a la pata de la cama. Pero una vez que están rotas, y este año las están rotas, tú puedes dar lo que tú quieras, porque yo ya rompí tus herramientas que te ataban, tu candado que te ataba a la cama. Yo ahora quiero que seas tú mismo el que decidas. Por mí tu dinero no lo necesito. Y el Rebbe le dijo, tu dinero yo no lo necesito. Yo necesito que tú des lo que tú sientas, porque ahora ya no tienes límites. Y el Yehudí tiene que poder pensar en esa idea de que los límites se los crea él mismo. Y esa es la idea principal que nosotros vamos a festejar en la fecha de Pesaj. Pesaj es que nosotros somos capaces de cerrar los ojos y saber que Hashem, que Akadosh Baruj Hu, rompe todas nuestras ataduras a los moldes de la civilización para que nosotros nos transformemos en hombres pensantes con libertad, pero no con libertad que signifique un libertinaje y que nos atemos ahora a cualquier otro valor que diga cualquier influencer que nació ayer y que mañana ya no estará, que nace como un champiñón y al otro día deja de existir y deja de tener agua propia y ya no sirve para nada. Nosotros queremos que tengamos una libertad que tiene un sentido de plenitud en nuestra vida, y el sentido de plenitud está justamente en el valor del tiempo. Y Maimónides nos dice una cosa fantástica. Maimónides nos dice así, dice, cierto que la libertad, cierto que la alegría y cierto que el tiempo de recibir la Torá no es una cosa objetiva en nuestra vida, pero al mismo tiempo que no es objetivo, porque cada uno lo puede entender de una manera distinta, y nosotros tampoco tenemos un objetivo asumido en nuestra vida, sino que en cada momento asumimos si sí hacer el bien o no hacer el bien, y eso es objetivo. Hay una cosa que sí es objetivo en los valores que tenemos. Es el peso del tiempo en el valor no objetivo que hay. Y el peso del tiempo, es decir, dice Maimónides, este año 5780, cuando vayamos a festejar la noche de Pesaj y vayamos a ser libres, no vamos a ser libres igual que lo que festejamos el año pasado. Ni hace 2, ni hace 3, porque cada año el valor, por el peso del tiempo que hay en sí mismo, en el tiempo y en los valores, el valor va increciendo, el valor va hacia arriba. Y esa idea de lo objetivo y de nuestra propia realidad es fantástico y aplicable a nuestros días, a nuestro pensamiento. Cuando el hombre ve que el hombre tiene que limitar su pensamiento y puede ver que de repente, no sé si han visto en internet las bodas que se hacen en Israel con 10 personas, donde una persona se casa y no necesita todo el lujo y todo lo que hay alrededor, sino que vuelve la realidad a un pequeño núcleo y hace el Brit Milá en su casa con el Moel y el padre y el Sandak, y todos le contestan amén desde los balcones. No necesitamos nada más, podemos volver hacia atrás. Ojo, al mismo tiempo que digo que podemos volver hacia atrás, también digo que podemos volver hacia adelante. No significa que la lección que tengamos que aprender es que no podemos aprovechar de este mundo y elevarlo para bien y disfrutar de él y decir una verajá y beber de lo mejor y tener de lo mejor, porque Hashem nos los dio. Y si Hashem nos los dio, tenemos que usarlo. Pero hay momentos en que esta reflexión tiene que ocurrir, porque la idea de la libertad en el siglo XXI, en nosotros mismos y en nuestra vida, a través de esta situación que ha ocurrido en el mundo, se pone en peligro y nos hace preguntar la pregunta que Maimónides escribe con definición y con hojas y con tal y como Maimónides termina, que firma su carta a los hijos de Teimán, que firma con lágrimas de sudor y sangre para que sus palabras sobre lo objetivo y lo no objetivo tengan sentido en sus vidas. Especialmente él escribía en aquellos momentos a la comunidad de Teimán, que estaba influenciada por un momento de un Mesías falso, que le prometía todo tipo de cosas, y entonces ellos estaban seducidos por ese pensamiento. Maimónides les dice, únanse a los valores de siempre, porque la objetividad no es blanco y negro. Nadie le va a transformar lo negro en blanco y lo blanco en negro. Todo tiene unos matices, y esos matices son los que viven y nos hacen vivir en una subjetividad, donde lo único objetivo es nuestra decisión a hacer el bien, a transformar el mundo en algo mucho mejor. Y dentro de ello, dentro de todo este pensamiento,
también hay pruebas. Hay pruebas que Akadosh Baruj Hu nos manda. Y en estas pruebas, muchas veces, el hombre puede sentirse que ha tropezado. Y cuando tropieza, entonces lo absoluto que estábamos jugando con él en nuestras palabras antes, tiene totalmente otro concepto. No es lo mismo el hombre que festeja y va a buscar los valores que él necesita, y el hombre que fracasa y va a buscar los valores que él necesita. Y viene Maimónides y dice, nunca te veas a ti como un hombre que está en pleno fracaso y nunca te veas a ti como una persona que está en pleno éxito. Mírate a ti mismo como una persona que está en esa mitad de camino, en esa mitad de esfuerzo donde el hombre está entre subir y bajar, está a la mitad de una sentadilla, está a la mitad de bajarse o levantar. Yo creo que esta es la idea de Pesaj y nuestros sabios. Juegan la mesa y el rol de nosotros juega del recuerdo de la libertad al recuerdo de la esclavitud y la esclavitud a la libertad. Y finalmente decimos, Leshaná Abba Yerushalayim, que Akadosh Baruj Hu nos permita que el próximo año estemos en Jerusalén unidos, todos juntos, con alegría. Bimera Beyamenu. Buenas noches. Bezrat Hashem. Mañana a la mañana volveremos con nuestra cápsula espiritual a las 9 de la mañana. Que estén muy bien.